Ella se inclinó tan cerca en el oscuro patio y susurró, «Si quieres mirar, solo pídelo». Mi voz no era mía cuando salió. No sabía que podía. La tapa del cubo de basura dejó de raspar. La luz del porche tembló, y comprendí que estaba de pie en un umbral donde ya no había espacio para las mentiras. Tengo 22 años. Vivo con mi madre en un edificio viejo a las afueras de la ciudad y hago turnos arreglando cerraduras y ventanas. Ella es Grace, 41, maestra de primaria, divorciada, siempre con una blusa clara y un libro bajo el brazo, y hermosa de una manera que hasta calla al viejo perro de Harold cuando pasa. Me enamoré de ella en silencio, como cae la primera nieve, y cometí un error del que me avergüenzo. Compré unos prismáticos baratos y algunas noches miraba el triángulo amarillo de luz a través de sus cortinas. Nunca vi nada con claridad. Una silueta era suficiente para encender un calor que no me gustaba en mí mismo. La vergüenza subía, pesada y conocida. Aquella noche, el patio olía a cartón mojado. Salí con mi bolsa y vi a Grace en un sencillo jersey gris. Sin maquillaje, con ojos cansados. Tiró la basura, miró hacia atrás y sostuvo mi mirada. Firme, nivelada. Pensaba pasar de largo, pero señaló con la cabeza hacia el banco vacío. Nos sentamos. No hablamos al principio. Luego lo dijo, si quieres mirar, solo pídelo. La vergüenza me quemó hasta las orejas. Dije la verdad lo mejor que pude, que era un idiota, que lo sentía, que no volvería a ocurrir. Ella escuchó con las manos en los bolsillos, los ojos tranquilos, sopesando algo. Los límites existen, dijo por fin. Si quieres saber algo, háblalo conmigo. No con una ventana. Asentí, sintiendo la culpa posarse sobre mis hombros como un abrigo empapado. Le conté que tenía 22 años, que trabajaba con herramientas y soñaba con un empleo más estable, que era bueno escuchando y malo hablando porque temía decir lo incorrecto. Ella sonrió con una comisura y me preguntó el nombre. Se lo dije, y ella respondió, Grace. El nombre me calentó por dentro. Hablamos casi media hora sobre el ascensor ruidoso que muere entre el tercer y el cuarto piso. Sobre su clase y el chico llamado Noah que lleva una piedra de la suerte. Sobre ayudar a Harold con los sacos de tierra y cómo la señora Whitmore encuentra un tema de cotilleo aunque nadie haga nada. Grace no me reprendió. Fue como si me pusiera frente a un espejo y preguntara, ¿eres el hombre que quieres ser? Yo no paraba de asentir mientras el corazón me golpeaba en las sienes. De acuerdo, dijo. Entonces pactemos. Nada de juegos, ni fotos, ni nada que pueda herirme a mí, a ti o a mis alumnos. Si quieres algo, usa palabras. Si no lo quiero, diré que no. Si lo quiero, diré que sí. La miré. ¿Y si lo único que quiero es verte más a menudo? Entonces aprende a estar cerca de mí sin esconderte, dijo. Eso es más difícil que mirar desde la oscuridad. Se levantó y se acomodó el cuello, respirando la noche. Harold pasó con su perro y nos saludó con un gesto como quien ya ha visto generaciones de charlas así. Una vez me dijo en la entrada, la dignidad es lo que no chirría cuando duele. Aquella noche, la mía chirrió en cada movimiento. ¿Entiendes? No estoy sola, dijo Grace más suave. Hay alguien a quien estoy viendo. Aún tengo preguntas sobre eso, pero existe. Si te quedas cerca de mí, tendrás que soportar silencios. Asentí, no porque estuviera preparado, sino porque no quería retroceder. Entonces así, dijo con tono más firme. Si la luz de mi cocina está encendida de noche, puedes llamar a la puerta. No llamar por teléfono, no escribir, llamar. Si está apagada, no vengas. Sin rencores. Tragué saliva. Porque yo. Me miró como si me atravesara y pensé que me desvanecía. Porque viniste con la verdad, dijo. No muchos pueden hacer eso a los 22. Nos levantamos los dos. Ella se alisó el pelo. Yo bajé el puño de mi chaqueta. En algún lugar del edificio, un interruptor chasqueó y nuestro patio se redujo a un círculo amarillo bajo la farola. Quise disculparme otra vez, pero ya no quedaba nada en la palabra si no la seguía algo más. Levanté la tapa, solté mi bolsa y el golpe me devolvió al cuerpo. Buenas noches, dijo ella suavemente.
Y toma una buena decisión. Tú también, respondí. Ella se fue primero. Sus pasos se desvanecieron en las escaleras. Yo me quedé en el banco con la cabeza entre las manos. En mi bolsillo, la llave me presionaba la palma como una pequeña orden de ser mejor que ayer. En casa, mi madre preguntó por qué llegaba tarde. Le dije que había conocido a la vecina y hablamos de su escuela. Puso la tetera y, sin levantar la vista, dijo: mantente alejado de los cotilleos. A la gente le gusta inventar cosas. Asentí y fui a mi habitación. Los prismáticos baratos estaban en la mesilla. Los cogí y sentí que el viejo calor volvía, casi físico. Los volví a dejar, los cubrí con una toalla como se cubre un espejo durante una tormenta, y me tumbé escuchando las tuberías empujar agua nocturna por sus costillas. Al día siguiente, trabajé hasta tarde, cambiando una cerradura a 2 calles. El metal jadeaba, el destornillador cantaba, pero mis pensamientos seguían girando en torno a ella. Pactemos, estar cerca sin escondernos. Sonaba imposible y sencillo a la vez, como trazar una línea recta a pulso. Cuando volví a casa, el cielo ya era azul de atardecer. Me quedé bajo mi balcón, intentando recomponerme. Se sentía como estar ante un círculo de tiza. Un paso adelante, y tendría que vivir sin sombras. Subí las escaleras, cerré mi puerta y me pedí algo que nunca antes me había pedido: no huyas. La noche cayó rápido. Me senté sin encender la luz, escuchando los pasos de los vecinos y los sonidos apagados de televisores. Caminé hasta la ventana, pero no miré hacia abajo, solo toqué el cristal frío. Era una sensación nueva, no mirar, sino esperar. Entonces un pequeño rectángulo parpadeó en la oscuridad. La ventana de su cocina. La luz cálida se derramaba sobre el alféizar como si alguien hubiera clavado una chincheta en el mapa nocturno que dijera: aquí puedes ser honesto. No cogí los prismáticos. Me levanté, respiré el aire que olía a polvo y a manzanas de pasillo, y sentí que mi corazón daba un paso hacia lo que algún día sería mi respuesta a su sí o a su no. Por ahora, la luz estaba encendida, y eso bastaba para hacerme levantar. Me puse la chaqueta, sentí el frío a través de las suelas y cerré el puño alrededor de la llave. 3 pasos me separaban de averiguar quién sería yo mañana. La luz en su cocina ardía constante como una señal, y llamé 3 veces, conteniendo la respiración. La puerta se abrió apenas. Ella estaba allí con un jersey suave e inclinó la cabeza para que entrara. La habitación olía a canela y manzanas. Señaló una silla. Siéntate. Dejé la llave en el borde de la mesa para que no me temblaran las manos. ¿Recuerdas nuestras reglas?, preguntó en voz baja. Sí, nada de juegos, nada de fotos, solo palabras. Si es no, lo acepto. Una sonrisa leve le rozó la cara. Sirvió té. Su movimiento puso la sala en orden. Tazas, miel, 2 platos. Me preguntó por mi día. Le conté de una cerradura rebelde y de un destornillador que resbaló y me dejó un arañazo fino en la mano. Ella me tomó la palma y la enjuagó bajo agua fría. El contacto fue sencillo y humano, pero algo en mi pecho encajó como un tornillo que al fin encuentra la rosca. Hablamos de su clase, de una niña que teme leer en voz alta. Grace le enseña a buscar un punto silencioso en la pared y respirar hasta que la voz la encuentre. Me di cuenta de que yo también necesitaba ese punto. Eres muy callada cuando te enfadas, solté. No, respondió sonriendo. Soy muy clara. Puso un trozo de tarta frente a mí. Entiende que esta noche no es una promesa de nada más grande. Asentí. Esta noche es un encuentro honesto. Tacones rasparon en el pasillo. Grace se quedó rígida. No sonó el timbre, pero alguien tocó el pomo desde dentro. Nos miramos. La despensa, susurró. Me metí en el espacio angosto entre estantes donde todo olía a detergente y menta. Ella cerró la puerta dejando una fina raya de luz. La voz chillona de la señora Whitmore sonó como una cuchara. ¿Estás en casa, Grace? Te traje la receta de galletas. ¿Y a quién esperas a estas horas? Grace se recompuso. Estoy en casa. Gracias. Déjala en la ranura del correo. Ay, será rápido. Los pasos se acercaron.
Me apreté contra un estante. Un tarro casi tintineó. Con cuidado, dijo Grace desde la cocina, serena, como constatando. He hecho un lío limpiando la estantería. Nada. Nada. Soy de la familia, canturreó Whitmore. Grace cerró un armario de golpe a propósito, tapando el leve crujido en la despensa. La receta en la ranura, por favor. Está bien, querida, pero no te canses demasiado. Tu luz estuvo encendida hasta las 11. La puerta se alejó. Solté el aire como si fuera la primera vez en la noche. La despensa se abrió. Grace me miró con una risa pequeña, impotente. Perdona. A veces un poco de teatro es la única salida. Podría haberte dejado. No quería que salieras huyendo. Sus dedos tocaron mi mano y me devolvieron a la tierra. Ese contacto me sostuvo más que un abrazo. Volvimos a la mesa. Cortó otra porción y comimos, sonriendo no a la señora Whitmore, sino a nuestra propia torpeza. No le debo a mi vecina ninguna explicación, dijo. Y tú no tienes que ser un fantasma. Si hablamos, hablamos claro. Aprenderé a estar a tu lado, dije. Y no prometas lo que no sepas si puedes cumplirlo. Necesito gente que mantenga su palabra. Lo haré. Ya veremos. La pantalla de su móvil se encendió. El calor se drenó de su rostro como si alguien hubiera bajado un interruptor. ¿Quién tienes en casa? El mensaje sonaba frío. El número no estaba guardado, pero yo lo sabía. ¿Es él?, pregunté, sin usar nombre. Un leve asentimiento. Llevamos hablando en círculos. Le gusta tener respuestas antes de las preguntas. Guardamos silencio. Apagó la luz del techo y dejó solo la lámpara sobre el fregadero. Esta noche te irás tú primero, dijo suave. No quiero que nadie te escriba por mi culpa. Las reglas son reglas. Me levanté. El té se había enfriado. La tarta reposaba en el plato como una pequeña isla. En el pasillo, me tocó el hombro. Gracias por llamar. La noche me recibió con un frío limpio y transparente. Un minuto después, su cocina se apagó. El patio recogió sus ventanas como ojos que miraban. Caminé despacio, escuchando cómo el edificio se asentaba. Aprender a estar cerca, pensé, no trata de gestos audaces. Trata del silencio que sostienes sin perderte a ti mismo. La llave golpeaba en mi bolsillo. La apreté más fuerte de lo habitual, y eso bastó para llegar a casa sin rodeos. Los prismáticos estaban en la mesilla. Los puse en una caja para donaciones y sentí alivio deslizarse bajo mis pies como una tabla recta. Mi madre dormía. Me senté en el borde de la cama y comprendí que no había ocurrido ningún milagro. Había ocurrido algo mejor. Los límites prometidos habían superado su primera prueba. Mi móvil parpadeó, era de ella. Buenas noches. Gracias por la calma. Escribí, buenas noches. Tu tarta es un ancla. Luego lo borré y dejé solo, buenas noches. Lo envié y apagué el sonido. El viento lloraba en el patio. Los cristales temblaban dentro de mí. Estaba más tranquilo que ayer. Las tuberías gruñían tras la pared, y pensé que esperar también es una forma de actuar. Si su luz volvía a encenderse, llamaría, no por permiso, sino para ser honesto y estar cerca. Cuando entré en el portal con una caja de libros para su clase, él ya estaba allí, alto, de hombros anchos, con la mirada firme de un hombre al que le gusta ganar la conversación antes de empezarla. Craig, sus ojos recorrieron la caja, luego a mí, luego el timbre, como si todo aquello ya le perteneciera. ¿Para Grace?, preguntó con voz pareja. Para sus alumnos, respondí, sosteniendo el peso de la caja y de mi propia voz. La puerta hizo clic y ella salió a la luz. Gracias por traerlos, dijo. Luego, sin cambiar el tono, lo miró. Llegas temprano. Quería verte antes del entrenamiento. Se apartó lo justo para no darme espacio. Me deslicé con la caja apretada contra el pecho y sentí un hilo fino de calma que ayer no tenía. Su piso olía a tiza y manzanas. Dejé los libros sobre la mesa. Ella me dio las gracias y, un latido después, él ya estaba en el marco de la cocina, como si no necesitara permiso. Voluntario,
dijo con una sonrisa que no lo era. Vecino, contesté. Un vecino que trae libros de noche, señaló. Grace mantuvo la voz serena. Nos faltan lectores en la escuela. Pedimos ayuda en el edificio. Él se encogió de hombros. Yo quise retroceder, pero me quedé. Ella sirvió 3 tazas de té, puso una delante de él y otra delante de mí, por un instante. El silencio rascó como el ascensor viejo. Me llevo las cajas vacías al pasillo, dije, pero él se cruzó en mi camino. Yo lo hago. Levantó una, como para dejar claro algo, y la cargó fuera. Una pequeña rabia me rozó el pecho, pero recordé la luz de su cocina y nuestras reglas. Estar cerca sin esconderse no significa medir hombros. Cuando él salió, Grace y yo tuvimos un instante a solas. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por no hacer temblar la sala. Bajé la voz. Si esto es un juego, me aparto. Si es honesto, me quedo. Ella me observó y asintió. Sé honesto contigo mismo. Yo lo seré conmigo también. Llevé una caja al rellano y en las escaleras me crucé con Harold. Me miró como un hombre mira la intención, no la edad. ¿Cómo lo llevas? Firme. Más firme aún, dijo. El amor sin dignidad se convierte pronto en miedo. Su perro tiró de la correa y lo llevó. Me quedé en la puerta hasta que sus pasos se apagaron. Esa tarde, la luz de su cocina volvió a encenderse. Llamé. Abrió deprisa, como si hubiera esperado todo el día. Estoy cansada de explicaciones, dijo desde el umbral. Estemos callados un rato. La tetera se calentaba en la cocina. Un pequeño tocadiscos reposaba en el aparador. Puso un disco y el blues llenó la sala, profundo como una noche después de la lluvia. Nos quedamos lado a lado tanto tiempo que el silencio se convirtió en nuestro idioma. Entonces se acercó. ¿Puedo?, preguntó. Asentí. Sus dedos encontraron mi muñeca y nos mecimos en el lugar. Sentí su aliento, el calor de su hombro, y como mi corazón dejaba de percibirse. Cuando la música cesó, no me soltó. Un beso es también una palabra, susurró. Sí, si no intenta decir demasiado, respondí. Rozó mis labios brevemente, con ligereza, como una mano en una taza caliente que no permite prisas. Supe que ya no quería sombras. Afuera, el mundo seguía moviéndose. En la oscuridad, una figura se agitó, curiosidad envuelta en abrigo. La señora Whitmore regresaba con una bolsa, se detuvo frente a nuestra ventana. Vi la inclinación de su rostro en el cristal. Sacó el teléfono. Tranquilo, dijo Grace, apartándose lo justo para dejar aire entre nosotros. Si quiere una historia, la escribirá sin nosotros. Corrí la cortina apenas un palmo. No quiero ser un pretexto. Entonces no lo seas, contestó. Su móvil vibró sobre la mesa. Un mensaje. Has tenido visita. El número no estaba guardado. Yo lo sabía. Ella no respondió. Apagó el sonido y entrelazó los dedos. Esta noche elijo no explicar, dijo. Yo también, contesté. Nos volvimos a quedar frente a frente. En el plato, la tarta se enfriaba. El té ya no humeaba. No sé qué será mañana, dijo Grace. Pero esta noche no quiero vivir con miedo, ni quiero vivir en la oscuridad. Sonrió apenas, como si una ecuación hubiera quedado resuelta sin corchetes extra. Yo recogí las tazas. Ella limpió la mesa. Un clic apagado afuera nos detuvo. La señora Whitmore estaba de nuevo en la entrada, ahora al teléfono, mirando hacia nuestras ventanas. No escuché palabras, solo vi su dedo trazando líneas en el aire. Está llamando a alguien, dije. Quizá a él, respondió Grace tranquila. Luego suspiró. Las reglas siguen siendo reglas. Esta noche, saldrás tú primero. Cogí mi chaqueta. En la puerta, me tocó el hombro. No eres una sombra. Asentí. Si mañana es difícil, aún así llamaré. Lo oiré, dijo. Salí al patio. El aire estaba limpio y fresco, como si la noche hubiera sido recién lavada. Una mujer caminaba despacio bajo el edificio con el móvil en la oreja. Bajé la vista y me dirigí a la entrada, contando 3 pasos hacia el mañana.
Tras la puerta, el ascensor suspiró y se detuvo entre pisos, y por primera vez no temí la pausa. Me sentí firme. La feria escolar comenzó temprano y llegué antes que todos, cargando cajas de libros, pinturas y cordeles para guirnaldas. El patio zumbaba como una colmena. Los padres llevaban mesas. Los niños corrían con coronas de cartón, y unos chicos en escaleras colgaban una pancarta que decía, «Leemos juntos». La vi a la luz. El pelo recogido, un vestido sencillo, una chapa con su nombre. «Gracias», dijo. Tan simple que algo dentro de mí se aquietó. Aquel día no quise ser una sombra. Quise ser útil y sereno. Me pusieron en la mesa de libros. Coloqué historias de perros, granjas y pequeños pueblos. Los niños alargaban las manos, preguntando si podían llevarse un libro a casa, y yo les explicaba el trueque. Traes uno, te llevas otro. Cuando la fila se aclaró, Grace puso un termo y galletas delante de mí. Bebe, dijo. Asentí. Por primera vez en mucho tiempo, no busqué un rincón para desaparecer. Había trabajo, había reglas y estaba su rostro, donde leía tanto cansancio como esperanza. Craig apareció cerca del mediodía con una chaqueta oscura y una sonrisa distante, medida. Besó su mejilla y, sin preguntar, me quitó una caja de libros nuevos de las manos, mostrando lo que se supone que es ayudar. Voluntario, lanzó por encima del hombro. Vecino, respondí, y él asintió como si marcara una casilla de observación. La señora Whitmore rondaba cerca, alabando la organización, preguntando por el presupuesto, dejando que sus ojos se deslizaran entre Grace y yo como recogiendo pruebas para llamar a alguien. Me mantuve firme. Después del almuerzo, se abrió el rincón de fotos. Estrellas de papel colgaban en la pared. Sobre la mesa había sombreros y gafas de cartón. Me colé en algunas fotos con los niños, sosteniendo un cartel que decía, «Me encanta leer». Uno de los padres hizo fotos en la fila y no lo pensé hasta que Grace y yo nos reímos juntos de una corona que se me cayó sobre la nariz. Ella la recogió. Yo le tomé la mano para colocarla de nuevo y nuestros dedos se rozaron. Un momento pequeño como un puente de madera que nadie debía ver, pero Whitmore estaba allí. «Bonita foto», dijo con dulzura. Para el grupo de padres. Craig llegó en esa línea. El aire se espesó. «Déjame», dijo, tomando el teléfono de alguien para fotografiar a la clase. Nos separamos. Yo entregué libros a los niños. Grace acomodó sombreros. Un minuto después, Whitmore ya agitaba su hallazgo en la pantalla. Grace y yo, en el instante en que nuestros dedos se tocaron, con la luz cayendo tan cálida que parecía preparado. «Cuidado», susurró Grace sin cambiar el gesto. «No juegues a su juego». Asentí. Craig miró la pantalla y bajó la voz. «Interesante». Me alegré de ir a buscar cinta adhesiva y dejar atrás la cercanía. Cuando volví, Grace ya tenía el momento en sus manos. Reía con los niños, pidiéndole a Whitmore que subiera la foto al chat de padres como ejemplo, recuerdo de la feria, algo inocente y compartido. En una frase, extrajo el veneno de la imagen. Aún así, vi sus dedos temblar levemente al atar una cinta en un sombrero. Al caer la tarde, el patio exhaló y se volvió tranquilo. Yo plegaba mesas. Ella apagaba las guirnaldas. Craig la tomó del codo. «Vámonos». Sus ojos se deslizaron hacia mí y volvieron a él. «Iré andando», dijo. «Necesito aire». Él soltó una risa breve. «Está bien, reina del colegio». Me di la vuelta para no responder de un modo que lamentara. Caminamos lado a lado hacia la intersección sin hablar. El crepúsculo se recogía en los edificios. Ventanas de cocinas parpadeaban encendiéndose. «Hoy casi nos delatamos», dijo ella. «Lo sé», respondí. «No quiero esconderme, pero tampoco quiero herir a nadie». Asintió. «Yo tampoco. Está él y mis dudas sobre él. Estás tú y mis dudas sobre nosotros. No puedo arrastrar esto para siempre». Nos detuvimos junto a un banco. «Dame 6 meses», dijo Grace. 6 meses y diré sí o no. No medias tintas, no un «ya veremos». Una respuesta. Prometí ser honesto. Miré sus manos, finas y fuertes,
y no pregunté qué pasaría si la respuesta no era yo. De acuerdo, dije. Puedo soportarlo. Ella me miró directo. No necesito un héroe. Necesito a alguien que cumpla su palabra. Lo haré. De vuelta en nuestro patio, el aire olía otra vez a cartón tras un día largo. Ella se detuvo en la puerta y sonrió como si deslizara el último libro en su estante. Hoy hiciste lo correcto, dijo. Yo intentaré hacer lo mismo. La luz de su cocina se encendió, y se sintió menos como una señal que como un límite que solo podía cruzar con honestidad. No llamé esa noche. Quise que ese límite permaneciera entre nosotros un tiempo, como un guardián protegiendo algo que debe crecer sin prisa. Aquella noche soñé con la feria sin gente. Solo una mesa, las coronas y una foto. No la del roce de nuestros dedos, sino otra en la que estábamos lado a lado mirando en direcciones distintas. Me desperté un poco más calmado y mayor. 6 meses es mucho tiempo, pero mi calendario al fin tenía una fecha sin miedo, el día en que escucharía una respuesta y no huiría de ella. El otoño se deslizó por nuestras ventanas en lluvias lentas. Y los 6 meses que nos prometimos se deshilacharon en tardes que olían a té, manzanas y asfalto mojado. Apenas nos escribíamos, solo cartas cortas en papel. Yo deslizaba un sobre por la ranura de su correo. Ella respondía con una letra delgada y cuidada en una hoja de cuaderno escolar. Las cartas eran simples. Cómo había ido el día, que había aprendido su clase, qué cerradura había vencido yo, qué tornillo minúsculo me faltaba para el silencio perfecto. A veces nos cruzábamos en el aparcamiento del supermercado. Yo levantaba el capó del Ford de un vecino y fingía escuchar el motor. Ella volvía con bolsas de la compra y una pequeña relajación en los hombros. Nos dábamos un toque de codos en lugar de abrazos y reíamos como si esa regla hubiera sido inventada para nosotros. Harold sacaba a pasear a su perro de vez en cuando, lanzándome frases como clavos. Mantente firme. No corras más que tus propios pensamientos. La fuerza es el silencio en el que sabes permanecer. Llevé esas frases como herramientas y aprendí a no arañarnos con ellas. En invierno, nos sentábamos en su mesa de cocina con tazas de chocolate caliente, escuchando el aire moverse por la rejilla, compartiendo pequeñas victorias. Noah leyó en voz alta sin trabarse. Yo aprendí a desmontar una cerradura con una mano mientras la otra sostenía la linterna. Rodeábamos la misma palabra desde lados distintos. Paciencia. Craig desaparecía una semana y reaparecía con regalos ruidosos, como si el volumen pudiera ahogar nuestras reuniones tranquilas. Una vez trajo un ramo tan grande que apenas cabía en el alféizar. Otra noche apareció con una bicicleta reluciente para la rifa de la escuela. En esos días, Grace me daba una sonrisa cansada y decía, «Esta noche, silencio». Y nos quedábamos en silencio. Su silencio no era un muro. Era una manta suave extendida sobre algo frágil hasta que pudiera crecer por sí mismo. Yo practicaba vivir a su lado sin pedir más de lo que podía dar. Ninguna escena grandiosa, solo pasos ordinarios. Arreglar un grifo, apretar una bisagra, desatar un nudo en un ovillo de cordel escolar. Por la noche, volvía a casa y escribía una sola línea en un borrador, la borraba, y dejaba solo, «Cumple tu palabra». A veces nos encontrábamos bajo la lluvia. Ella salía sin paraguas y nos refugiábamos bajo el toldo de la entrada. El agua caía como una cortina y la ciudad olía a metal. Extendí mi mano y ella puso la suya encima, del mismo modo en que se apoya un libro sobre otro para que el viento no lo abra. En esos momentos no me desgarraba el deseo ni los celos, solo la necesidad de ser digno de su confianza. Una vez vi a Craig llegar en un coche brillante, abrir el maletero y presumir de bolsas con el logo de su gimnasio. Hablaba alto para sí y para mí, como si fuese más fácil dirigir una escena cuando el otro hombre no estaba en ella. Yo me aparté y sentí que algo subía dentro, pero me negué a dejar que se convirtiera en tormenta. Después, Harold dijo, «Cuando sientas ganas de dar un portazo, engrasa las bisagras en su lugar». Fui a casa e hice justo eso. Los chirridos que molestaban a mi madre y a los vecinos desaparecieron, y algo dentro de mí se aquietó con ellos. El tiempo más duro llegó a finales de marzo. La mañana olía a tormenta. Por la tarde,
El cielo cayó tan bajo que amanecer y anochecer se confundieron. Al anochecer, los relámpagos rompieron y todo el edificio pareció exhalar de golpe. La luz de su cocina titiló 2 veces y a la tercera se mantuvo. Llamé. Grace abrió con un jersey oscuro, descalza, una manta sobre los hombros. La electricidad jugando, dijo. Pero la tetera aún respira. Nos sentamos en el suelo del salón, con la espalda contra el sofá, como estudiantes de residencia, y vimos la noche marcarse en la ventana. El trueno no asustaba. Subrayaba cada pausa entre nosotros. Ella me contó de una niña que leyó un poema a la clase por primera vez sin llorar. Yo le hablé de una cerradura en un edificio antiguo que parecía vencida pero aguantaba gracias a un pequeño muelle que nadie veía. A veces todo depende de lo que no se ve, dijo, y me tocó la mano. Nos quedamos en silencio. La lluvia golpeaba fuerte, insistente y extrañamente reconfortante. Sentí su hombro hacerse más pesado y deslizarse contra mi pecho. Recogió las piernas y se quedó dormida fácilmente, como si al fin se hubiera permitido no cargar el día sola. Cuando los relámpagos se apagaron, su respiración se volvió uniforme. Algo también se desató en mis costillas. Antes de rendirse del todo al sueño, murmuró, «Eres bondadoso». Pensé que era lo más importante que alguien me había dicho nunca y apenas me atreví a moverme, temiendo despertar aquel breve milagro. La mañana nos recibió con el silencio que sigue a una larga conversación. Cuando me fui, la acera aún humeaba. Para el mediodía, una cajita ovalada con un anillo descansaba en su mesa de cocina con una nota al lado. Me han pedido matrimonio. Lo vi más tarde, cuando pasé a devolver la llave del armario de la clase. Ella estaba muy erguida. Sus ojos parecían persianas cerradas contra la intemperie. La esperé en el banco frente a la escuela, donde el aire aún olía a la lluvia de ayer y a pintura témpera. Los niños llevaban cometas de papel en racimos. Estrellas recortadas temblaban en las ventanas. Parecía como si el lugar recordara cada conversación nuestra. Ella salió firme, con una carpeta en una mano y el termo familiar en la otra. Un anillo brillaba en su mano izquierda. Me miró como quien se disculpa por una luz que no puede apagar. He dicho que sí, dijo en voz baja. Anoche. Asentí, y ese gesto sonó dentro de mí como un suelo que acepta peso. Se sentó a mi lado y colocó el termo entre los dos, una frontera que ni nos alejaba ni nos permitía confundirnos. Di algo, pidió. Enhorabuena, dije. Y gracias por ser honesta. Suspiró y enganchó los dedos en el borde del banco. Lo he pensado mucho, empezó. En la escuela, los niños, mi nombre en la puerta del aula, no solo mi corazón. En ti también. Contigo fue real, pero por delante hay preguntas a las que no tendremos las mismas respuestas. Soy mayor. Me canso de otro modo. Me preocupo por ti más que por mí. Y quiero una paz que no tenga que esconder. Lo sé, respondí, y mi saber no pidió nada a cambio. Nos quedamos en silencio. En algún aula, un niño leía en voz alta. Las palabras se quebraban pero avanzaban a pesar del miedo. Pensé que nosotros hacíamos lo mismo, leyendo nuestras líneas sin apuntador. No quiero que pienses que te usé contra la soledad, dijo ella. Me enseñaste a confiar en el silencio y que la bondad mantiene su forma más tiempo que la pasión. Me enseñaste a no esconderme, dije. Y que mirar no significa espiar. Sonrió con una comisura y me tendió un librito de tapa blanda. Un regla servía de marcapáginas. Debajo, su letra, no te escondas de la luz. Para ti, dijo. Para que recuerdes lo que ambos invertimos. Lo haré, contesté. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Ella se arregló el pelo. Yo estiré la manga de mi chaqueta. Las palabras correctas vivían ya en las cosas. El límite, la regla de la luz de la cocina y un golpe en la puerta. El termo entre nosotros, el libro en mi mano. Ellos hablaban por nosotros. ¿Estás enfadado?, preguntó, sin apartar la mirada. No, respondí. Estoy triste, pero no enfadado. Entonces hazme un favor. No conviertas esto en una historia sobre perder. No es una pérdida. Es la forma en que nos mantuvimos a una distancia segura y no mentimos,
dije. Ella asintió. Los niños salieron al patio. Uno le hizo un gesto con la mano y ella respondió. Por un momento, nos quedamos allí y noté cómo el anillo brillaba en silencio, sin alarde. Abrazó la carpeta contra el pecho. Tengo clase, dijo. Ve. Esperaré a que suene el timbre y se calme, respondí. Se dirigió a la puerta, miró hacia atrás y añadió. Gracias por estar mientras aprendía a no tener miedo. Gracias por dejarme ser, dije. Después del timbre, volví a casa. Una caja de donación descansaba sobre mi mesa. Tomé los prismáticos, los pesé en la mano y, sin pensarlo 2 veces, los puse encima. La tapa se cerró suavemente, como si hubiera hecho espacio para alguien. Llevé la caja al punto de entrega de la calle siguiente. La puerta crujió y quedó en silencio tras el primer paso, de un modo adulto. Esa tarde no esperé junto a la ventana. Leí su libro despacio, resistiendo la tentación de volver corriendo a los días en que nadie podía vernos. Cuando llegué a la página con su nota, cerré la tapa y posé la mano sobre ella. La luz de su cocina parpadeó una vez y se apagó, como hace la electricidad antes de una tormenta, pero no me levanté. Nuestra regla funcionaba incluso sin un golpe en la puerta. La honestidad no necesita gestos para demostrarse. De noche, soñé con un camino sin señales. Caminaba sin prisa, y el sonido de mis pasos era tan uniforme que el sueño seguía iluminándose. Al amanecer, comprendí que no había perdido a una mujer para siempre, sino una forma de esconderme en la ventana de otra persona, y que esa sí era una buena pérdida. Unos días después, nos cruzamos junto a los contenedores, como antes. Ella llevaba una bolsa de basura transparente. Yo, cartón. Nos detuvimos lo justo para mirarnos a los ojos. ¿Lo estás llevando bien?, preguntó. Sí, respondí. Y estoy cumpliendo mi palabra. Bien, dijo, y siguió andando con paso firme, sin cambiar nada a su alrededor, sin apresurarse. La vi alejarse y pensé que la dignidad es cuando nada chirría por dentro. Éramos 2 adultos que eligieron orillas distintas del mismo río, pero dejamos un puente estrecho para pasar la palabra, gracias, de una orilla a la otra. De vuelta en casa, limpié los borradores de mi escritorio, abrí la ventana y dejé entrar un ruido nuevo. La vida no cambió bruscamente. Seguía arreglando cerraduras. El conducto aún silbaba, pero llevaba en el bolsillo un pequeño objeto de calma, un marcapáginas de regla. Y cuando mis manos buscaban la vieja sombra, lo tocaba y recordaba. Cuando alguien te da el derecho de mirar, no es permiso para esconderte. Es una invitación a dejarte ver tú mismo. Así que di un paso adelante y por primera vez vi de verdad quién era yo.